Hola, mi nombre es Zoe Cárdenas y soy de Colombia y hago parte del grupo de formadores que va a estar haciendo esta academia virtual que está organizando el VP Summer para que todos los participantes de esta versión tengan una serie de recursos que puedan ser útiles para su formación y para que no lleguen como tan nerviosos y tan inexpertos a la hora de prepararse para los debates. Este taller está dirigido principalmente a personas principiantes que no tienen mucha experiencia con el formato parlamentario británico o que tienen experiencia en debate pero en otros formatos y que quieren prepararse para parlamentario británico. Este taller también puede ser útil para algunas personas que ya hacen parte del circuito, que ya tienen experiencia en este tipo de formatos y en este tipo de debates que tienen tan poco tiempo de preparación, ya que les puede ofrecer y les puede brindar una nueva perspectiva respecto a cómo hacer un planteamiento de casos, porque de eso se trata este taller. Cómo plantear un caso, y para eso vamos a tener como una estructura que queremos seguir a lo largo del taller, y es primero plantearnos y entender qué es un caso y por qué es importante. Luego vamos a ver cómo a través de los diferentes tipos de mociones que se presentan en un debate o que se pueden presentar en un debate en parlamentario británico, hay que asumir el caso, hay que afrontarlo para poder desarrollar una estructura lógica que sea coherente y que tenga sentido a la hora de exponerla ante un juez. Y finalmente vamos a dar como una serie de tips, como recomendaciones que a lo largo de mi experiencia como debatiente y como juez en el circuito de debate hispanoparlante he aprendido y que me parecen que pueden ser muy útiles para todas las personas que están debatiendo y que van a debatir en el VP Summer. Entonces, en ese orden de cosas, hay que empezar preguntándonos como qué es un caso. Y a mí me gusta ser muy gráfica y muy metafórica respecto a los ejemplos que yo doy. Y cuando hablamos de qué es un caso, a mí me gusta plantear lo que es como cuando estamos presentes, como cuando somos unos arquitectos que queremos presentar una maqueta, un modelo, un diseño a una familia. ¿Por qué? Entonces, una familia tiene ciertas necesidades respecto a qué necesita que tenga su hogar, necesita que tenga cierta cantidad de baños, cierta cantidad de habitaciones, de espacio, de luminosidad dentro de su espacio, para ser felices y para que sea de gran utilidad para ellos esa casa que se está construyendo. Algo así mismo pasa en parlamentario británico, pero no en cuanto a necesidades como tal de una familia, sino necesidades del caso y necesidades de lo que se debe responder a través de lo que nos plantea la moción. Entonces, el equipo que mejor presente esa estructura, que mejor presente, por ejemplo, argumentos, refutaciones, impacto de esos argumentos y que mejor plantee un modelo que conglomere todas las necesidades de lo que se plantea resolver desde una moción, es el equipo que, por lo general, va a tener la delantera dentro del debate. Entonces, lo que necesitamos tener claro es que esa estructura lógica que ustedes están armando, ese mapa mental que ustedes están armando a través de argumentos, refutaciones, respuestas de lo que están diciendo a lo largo del debate, es lo que nosotros entendemos como caso. Y es importante que ustedes lo tengan estructurado desde muy al principio de la preparación, porque a través de esa estructura es que ustedes van a poder presentarle al juez y venderle al juez lo que ustedes están defendiendo. Y normalmente las personas que tienen una mejor estructura y que tienen mucho más claro el panorama respecto a la moción y respecto a lo que se pide específicamente de la moción, son las personas que llegan a tener más, a ser más consistentes y a presentar un mejor caso, obvio, pero los que llegan a ser más persuasivos a la hora de presentar sus argumentos frente a un juez. Entonces, una vez sabiendo que el caso es esta estructura que nosotros tenemos para presentar nuestros argumentos y para presentar todo el material que queremos presentar, hay que ver cómo hay que empezar a dar estos primeros pasos para plantear esta estructura. Y lo primero que hay que hacer es entender que hay tres tipos de emociones. La primera, que es como la que más se utiliza o la que es más recurrente en el circuito latino de debate, son las mociones políticas. Esas mociones son esta necesidad o este como planteamiento que nos presenta el equipo de adjudicación respecto a un cambio que se debe hacer en la sociedad y por eso se plantea como una política. Una política por lo general conlleva a un cambio. Entonces, esta casa considera que debería prohibirse el consumo de alcohol a personas menores de 16 años. Bueno, mociones así de este tipo que generan un cambio que por lo general vienen acompañadas de un verbo que es una acción, son mociones que son políticas y mociones que se esperan que tengan una estructura mucho más amplia y que respondan, por ejemplo, uno, a un problema. Normalmente esas mociones se plantean a través de una problemática que existe en la vida real o que al equipo de adjudicación le parece que puede llegar a ser problemático. Entonces, lo que ustedes tienen que plantear es cuál es ese problema que está inspirando que esta moción se escriba y que esa moción se quiera debatir en este torneo. Para eso es importante, primero, y como recomendación, como para cualquier tipo de moción,
que ustedes estén preparados y todo el tiempo estén revisando prensa, todo el tiempo estén revisando qué se dice sobre cierta problemática internacional, porque no basta únicamente con lo que aprendemos en la universidad, con lo que aprendemos o con lo que escuchamos en una conversación informal, porque las personas que están mejor preparadas son las personas que van a tener más bases para esa estructura que les estoy diciendo que es súper útil a la hora de presentar un caso. Entonces, a la hora de presentarse un debate, porque ese es su caso. Entonces, de toda esa información que ustedes tengan, esa es información que ustedes no van a tener en el momento en el que empiece el debate, porque ustedes no tienen acceso a medios virtuales, no tienen acceso a internet, así que solamente pueden utilizar lo que ustedes ya saben. Así que si ustedes con tiempo previo se preparan, están leyendo los blogs más importantes de noticias, El Mundo, aquí en Colombia utilizamos El Espectador, El Tiempo, está la BBC, hay diferentes medios, pero que no sean polarizados. Si ustedes hacen esta investigación previa de lo que está pasando en el panorama general del mundo y de la región y del torneo donde ustedes están, en este caso en España, si ustedes hacen una investigación mucho más cercana de lo que sucede en Europa, lo que está sucediendo actualmente en Francia, lo que está sucediendo actualmente en Turquía, toda esta información les va a ser súper útil porque van a tener elementos para poder nutrir esa estructura que ustedes necesitan plantear y para que él sea mucho más contundente y más persuasivo para los otros oradores y para el juez en sí mismo lo que ustedes están presentando. Entonces, cuando ustedes están planteando una moción política, generalmente nace porque al juez le parece, al equipo de adjudicación, le parece que hay algo que en estos momentos es problemático y que debería cambiarse. Entonces, una moción que se utilizó hace poco en un torneo fue: esta casa reduciría a una exposición de 3 meses en un periodo de 20 años las exposiciones en museos. Este tipo de mociones la gente considera que no es importante, que no es relevante, que es una discusión súper abstracta que no nos interesa en el mundo real, pero la verdad es que tal vez hay todo un mundo de discusiones detrás de esa moción que llevaron a que el equipo de adjudicación considerara pertinente que ustedes debatieran respecto a este tema. Entonces, en este caso se está tratando de cambiar algo. Esta es una moción política porque está cambiando actualmente los museos delimitan cada tanto tiempo y cómo quieren utilizar esos materiales o bueno, estas exposiciones artísticas en sus sedes por el tiempo que a ellos les parezca conveniente o por el tiempo que una exposición o durante una temática pueda ser interesante para el público. Lo que están haciendo es un cambio, están haciendo una regulación y esta regulación lo que genera es, en últimas, un perjuicio o un beneficio para alguien. Entonces, cuando ustedes tengan una moción política, lo que ustedes tienen que preguntarse es, además de ese problema, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Y ese problema, por lo general, tiene múltiples factores y múltiples opciones de solución. Aquí vamos con un punto importante dentro de la estructura de un caso de una moción política y es si nosotros nos queremos ir por la parte más extrema o por la parte más blanda para tener la solución de este caso. Entonces, una solución muy extrema lo que nos lleva es una línea fuerte de argumentación que nos hace explicar por qué sí y efectivamente la única solución que existe es que se haga esta regulación, porque si no se hace esta regulación, lo que ustedes le tienen que demostrar al juez es que no se va a solucionar el problema y que ninguna otra solución que nos puedan plantear del otro equipo, de los equipos en oposición o del equipo la contraparte, va a ser tan útil como lo que ustedes van a presentar. Y ni siquiera tan útil, incluso deberían llegar a demostrar que la única solución que se sirve es la que ustedes están planteando. No hay ninguna contrapostura porque nada va a solucionar ese problema principal del que nació esta moción y el que ustedes quieren solucionar. Entonces, si ustedes se van por esa línea fuerte, los argumentos tienen que ser mucho más convincentes y tienen que ir acompañados de, por lo general, ejemplos de cuándo ha fallado o cuándo ha funcionado ser estrictos respecto a una regulación. El otro extremo, el otro caso que se puede presentar es tener una línea blanda, una línea en la que podamos llegar a generar concesiones porque estamos buscando el mayor beneficio con la menor cantidad de costos o afectaciones a un grupo involucrado. Entonces, en este segundo caso, lo que ustedes tienen que hacer es ser súper como persuasivos, ser súper estratégicos. Que esa estrategia que ustedes incluso tienen en esta línea blanda de argumentación los lleve a poder solucionar no solo su problema, sino el problema de la otra parte de la mejor manera. Entonces, si nosotros estamos hablando de, se me ocurren ahorita varias mociones, pero una moción política que afecta a varias personas se debatió aquí en Colombia y es si se debe prohibir el poner imágenes que
desagradables o imágenes fuertes en las cajetillas de cigarrillos. Todos sabemos que actualmente los cigarrillos tienen unas imágenes de cáncer de pulmón, de problemas con niños que nacen mal, o sea, imágenes que son muy fuertes y que lo que buscan es disuadir al consumidor de comprar estos cigarrillos porque van a ver supuestamente todos los problemas que puede generar el consumo de tabaco. Entonces, una moción que se propuso es, esa casa prohibiría poner este tipo de imágenes en las cajetillas de los cigarrillos. Una línea fuerte es decir, sí, vamos a eliminar por completo, no se puede permitir que este tipo de cosas pasen. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el consumo, porque está afectando a las empresas tabacaleras, porque este tipo de imágenes no están generando ninguna repercusión en el comprador, sino lo que están haciendo es que están, por el contrario, como hay personas que, no sé, se me ocurre, están comprando las cajetillas para tener toda la colección de bichitos y figuritas que tienen la cajetilla para tenerlas completas. Y hay muchas líneas fuertes que pueden decir como eliminémoslas por completos porque esta imagen es desagradable para el cliente poder verla, y podríamos argumentar respecto a por qué es desagradable y por qué es súper inútil esta medida, y esa sería una línea fuerte de argumentación. Pero una línea blanda de argumentación se referiría aquí a decir como, oigan, ¿saben qué? Vamos a prohibirlo a través de cambiar las imágenes, tal vez por mensajes mucho más como contundentes, que no tengan una línea visual tan agresiva que pueda llegar a repercutir en la afectación de las tabacaleras, sino que vamos a cambiar por llegar a ser más persuasivos respecto a la compra, respecto al comprador de este producto, a través de mensajes, a través de campañas, a través de otro tipo de medios, y esa es una forma de hacer un caso mucho más blando respecto a la misma moción. Se puede distinguir de diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos a la hora de visualizar en debate lo que nos interesa o lo que podríamos defender? Y esto generalmente sucede en mociones súper difíciles de defender. Entonces, había una moción que a muchas personas les pareció problemática hace un par de torneos, hace un par de años, y era, sí, creo que fue en CEMU de 2014, y era algo así que decía como, esta casa penalizaría a los portadores de VIH que tengan relaciones sexuales con otras personas sin decirles que son portadores del VIH. Normalmente una cámara de gobierno estratégica diría que estas personas van a ser penalizadas, van a ser, no sé, van a ser llevadas a la cárcel, van a tener multas, etc., etc., sí, solo sí, no es, cuando no estén usando condón. ¿Por qué? Porque obviamente cuando hay un uso de condón de por medio, lo que va a pasar es que van a pensar como, ok, no va a haber ningún tipo de afectación a la otra persona que no sabe que tiene SIDA, o bueno, que tiene VIH. Entonces, esa es una línea de defender este caso, y obviamente estamos pensando en un actor involucrado, y es el actor que supuestamente sale más perjudicado con esta medida, que es la persona que no sabe y que no es portadora del VIH y que mantiene relaciones sexuales con el otro sujeto. Esa es una perspectiva general del debate y que a la gente es lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Por qué queremos que la gente le diga a la otra persona que tiene VIH para mantener relaciones sexuales? Sí, porque la otra persona no es culpable de que esa persona tenga VIH, y por una relación sexual no puede afectar toda su salud sexual y su salud en general. Entonces, eso es lo obvio que se nos viene a la cabeza, pero si miramos más allá, hay muchos más factores que pueden estar en riesgo y que pueden afectar y tener una afectación directa sobre otros actores de la medida. Entonces, cuando ustedes estén planteándose un caso, y eso sirve en cualquier tipo de moción, no solo en la moción política, piensen quiénes son las personas que están involucradas dentro de este problema y dentro de este fenómeno que estamos discutiendo. En este caso de las personas con VIH, no solo estamos hablando que hay un afectado, que es la persona que está que no es portadora del VIH, sino que la persona que tiene VIH también tiene una afectación directa. ¿Y cómo esta moción le puede afectar? Entonces, a muchas personas les puede parecer que es ridículo pensarlo, pero normalmente en debate casi nada es ridículo. Bueno, hay casos excepcionales, pero lo que ustedes pueden pensar en esta situación es, ok, esta persona, la persona que tiene VIH, ¿cómo se va a ver afectada si se le obliga a explicarle a todas sus parejas que tienen VIH? Y cómo esta persona incluso puede llegar a ser una víctima de esta moción que se está proponiendo. Y cambiar la perspectiva desde la persona, el victimario y la víctima, puede generar un choque dentro de los jueces y puede decir como, oiga, sí, esta es una nueva perspectiva, es un nuevo ángulo del debate que por lo general la gente no ve. Entonces,
En este caso, por ejemplo, en el caso del VIH, podemos decir, hey, la persona no tiene por qué ser responsable respecto a las acciones de la otra persona que decide tener relaciones sexuales con o sin protección, más allá de saber si tiene o no una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, esta afectación de esta persona, si ustedes lo están penalizando, lo que están haciendo es que, además de que esta persona ya vive con una enfermedad que es muy grave, le están generando una doble sanción por su enfermedad, y es que ahora va a tener que pagar y ser penalizado por una enfermedad cuando él lo único que quiere es mantener una vida sexual pues activa, tranquila, saludable, desde la medida de sus posibilidades. Ahora, si esta persona por algún error que no es excepcional llegara a tener relaciones sexuales con alguien sin protección, bueno, generalmente sin protección es lo que se defiende en este caso, los dos son responsables. La única persona responsable aquí no es solo el enfermo, la otra persona que no está enferma y que no tiene esta condición también tiene que hacerse responsable por las medidas, y lo que estamos haciendo a través de esta moción es que estamos transfiriéndole toda la carga a la persona que tiene la enfermedad cuando la relación fue consensuada y fue por las dos partes. Entonces lo que estamos haciendo ahí es que le estamos demostrando al juez cómo desde un mismo problema se pueden presentar dos perspectivas. Y eso es algo que sucede en la realidad. O sea, esto no es alejado de la realidad, porque lo que se genera a través de esta forma de mirar como los actores involucrados y cómo son afectados es lo que generalmente conocemos como empatía. Y ese es otro punto súper importante en la construcción de casos. Cuando estamos haciendo esta construcción de casos tenemos que ponernos en la situación, o bueno, lo ideal es ponernos en la situación no solo de quien nosotros queremos defender, sino de la persona a la que el otro equipo quiere defender, o los sujetos o los como actores involucrados que quieren defender de la otra parte, porque también hay intereses que están siendo afectados. Y a través de poder comprender y a través de poder generar este proceso de empatía con la otra persona, vamos a poder incluso incluir en nuestro caso medidas que beneficien a la otra persona, medidas que sean útiles para ambos actores, y por consiguiente va a ser mucho más inclusivo en nuestro caso, aun cuando pudiese llegarse a pensar que es una línea blanda. En realidad lo que estamos haciendo aquí es llegar a un punto medio en el que, uno, no nos vamos a poner muy estrictos respecto a de quién es la culpa, quién va a pagar, quién se va a ir a la cárcel, pero tampoco estamos siendo tan laxos de decir como no, es totalmente culpa del otro. No, aquí lo que estamos tratando es llegar a un punto medio y decir como los dos son responsables, en este caso los dos deberían tener sanciones, pero ya que ambos están siendo afectados porque su salud se está viendo afectada, pues realmente penalizar no podría ser una opción, sino que también tendríamos que pensar en ir más allá de la penalización y cómo se podría generar una solución real a ese problema. Y la solución no es simplemente penalizar, sino generar políticas para que la gente tenga una vida sexual mucho más responsable. Bueno, hay otro tipo de emociones, y el segundo tipo de emoción son las emociones de valor. En este tipo de emociones de valor, lo que nosotros estamos haciendo es contraponer un valor versus otro. Pues vamos a ser mucho más específicos, mucho más gráficos con una emoción. Una emoción que debatimos hace poco en un amistoso que se hizo aquí en Colombia era así: esa casa, siendo una mujer, pues, una mujer soltera, preferiría estar con un hombre detallista, pero infiel, que con un hombre fiel, pero amarrado, o sea, una persona tacaña que no te da detalles y no tiene ningún tipo de detalle contigo. Aquí lo que estamos contraponiendo son, pues en realidad, 4 valores, y tú como mujer, ¿qué preferirías, o como persona, qué preferirías a la hora de escoger una pareja, y cuáles son los valores que deberían ser primordiales a la hora de lo que tú estás eligiendo? Hay un valor y un contravalor en cada uno de los sujetos. Entonces tenemos a un hombre que es infiel, que por lo general a la gente no le gusta estar con personas infieles, pero es detallista, y por lo general a las personas les gusta ver las personas que son detallistas porque se sienten mimados, consentidos. Y por el otro lado tenemos una persona que, aunque es fiel, que es lo que muchas personas buscan y que se sienten que están muy cómodas y que hay confianza en una relación donde la fidelidad predomina, no es detallista y no tiene ningún tipo de presente o ningún tipo, sí, de detalle hacia ti, y eso también podría llegar a matar una relación. En ambos casos hay un valor y un contravalor que se presenta. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es, dentro de esos valores, qué debería ser primordial a la hora de escoger, en este caso, una posible pareja para toda nuestra vida. Entonces, en las nociones de valor, lo que nosotros tenemos que mirar son los pro y los contra. En esta moción en específico tenemos pros y contras para cada uno de ellos, pero tenemos que demostrar desde nuestro lado y desde lo que queremos demostrar, porque es más en un lado lo positivo que lo negativo, que en el otro lado hay mucho más negativo que positivo. Entonces, tenemos que mirar en el caso del infiel
¿Por qué la infidelidad podría ser realmente mala? O si tal vez la fidelidad está sobrevalorada. E incluso en el caso de las personas que deciden estar con una persona que no es detallista, que es tacaña, ¿por qué no tenemos que fijarnos en este tipo de cosas materiales? Entonces, en ese planteamiento de caso, lo que tenemos que hacer es como un checklist de todas las cosas que podría tener a favor esa persona. Y esta estrategia de mirar los actores, de mirar los stakeholders involucrados, es súper útil porque las únicas personas que están involucradas dentro de una relación, aunque creemos que son dos, pues los involucrados directos, no son los únicos directamente involucrados. Entonces también se nos pueden presentar otras perspectivas mirando mucho más allá de estas dos personas y es, ¿qué pasa si llegaran a tener hijos? Prefiero que el papá de mis hijos sea una persona que no le va a brindar todas las cosas que desearía que tuviera mi hijo, que no le va a pagar la educación que yo quisiera que le pagara, que no le va a estar comprando detalles y en ese caso le empezamos a encontrar muchas más cosas negativas a la persona que es tacaña por más fiel que sea. Pero asimismo podemos pensar en esa posición de los hijos, qué otras cosas negativas se pueden ver de una persona infiel respecto a los hijos. Entonces, hey, si empezamos a tener hijos y si yo no soy, es infiel y no soy la única con la que está teniendo hijos, por más detallista que sea, la cantidad de dinero que tiene que gastar en muchos hijos, porque va a tener muchas parejas y posiblemente puede llegar a tener muchos hijos, va a ser mayor. Entonces, por más detallista que sea, siendo infiel, va a tener muchos más gastos, e incluso más allá de que llegue a tener hijos, va a tener gastos de que llegue a tener hijos conmigo, va a tener gastos con las otras parejas y si llegara a tener otros hijos por fuera de nuestra relación, también genera una afectación. Entonces es ver como todo el panorama amplio de lo que está sucediendo. Entonces, eso cómo puede hacerse o cómo se podría mentalizar una persona que quiere debatir en BP para poder estar pensando en todas las opciones que se puedan presentar, porque esto posiblemente, ustedes dirán, se te acaba de ocurrir o lo tenías preparado, pues podría ser. O sea, puede que yo ya me haya sentado a pensar en esta moción y diga como, sí, hay muchos más actores. Pero lo que ustedes deben hacer es sentarse junto con su pareja y pensar, hay dos esferas, por lo general, que afectan la vida del ser humano. Entonces, tenemos por un lado la esfera pública y la esfera de lo privado. Vamos a intentar ser más gráficos con un video. Existen principalmente dos esferas en las que se enmarcan las relaciones de los seres humanos. Por un lado, tenemos la esfera de las relaciones públicas o la esfera pública. Esta esfera contiene una esfera interna que se refiere a la política, a las decisiones del Estado, a las organizaciones sociales, a las ONGs, organizaciones no gubernamentales, a colectivos y empresas. Esas relaciones se refieren a nivel interno de la esfera pública porque suceden y afectan a todo un colectivo estatal y a toda una serie de sujetos que están involucrados dentro de la misma sociedad a la que pertenece el sujeto del cual estamos tratando de investigar y al cual estamos llegando a tratar de entender las afectaciones que podría tener. Por otro lado, tenemos la esfera externa dentro de esta esfera pública. Esta esfera externa se refiere a cómo factores externos, no necesariamente dentro del control del sujeto, pueden afectarlo o dentro del control de las relaciones estatales o de las relaciones sociales dentro de una sociedad. Aquí nos referimos a otros estados, otros organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Comisión Europea. Estas dos esferas hacen parte de la esfera de lo público. Ahora, dentro de la esfera de lo privado tenemos la relación con amigos, familia, las relaciones de pareja e incluso la relación del sujeto en sí mismo. El cómo, desde la introspección y desde el yo como sujeto, cómo me puedo ver afectado a partir de ciertos cambios o ciertas decisiones que se puedan tomar. Finalmente, tenemos las relaciones que no son solo públicas o solo privadas. Nos referimos a las relaciones público-privadas. Un claro ejemplo de esto es la religión. La religión, aunque hace parte de la esfera privada del sujeto, ya que hace parte de su fe y de sus creencias muy personales, también está sesgado por parte de la esfera pública, ya que la religión ha sido gran parte del constructo social de la sociedad y por consiguiente, al tener tanta injerencia dentro de las relaciones sociales, puede llegar a afectar tanto lo público como lo privado. Asimismo, hay otra barrera que se ha transgredido a través de los últimos años y es cómo lo público, cómo lo privado se ha convertido en una parte pública gracias al dominio de las redes sociales y cómo el sujeto ha decidido voluntariamente empezar a compartir sus relaciones privadas de forma pública. Asimismo, las relaciones sociales, que aunque hacen parte de la relación privada del sujeto, de la esfera privada del sujeto, se vuelven parte de lo público ya que pueden llegar a afectar otra serie de factores como lo social, lo político, lo económico.
Finalmente, tenemos otros casos excepcionales como son las figuras públicas, que al su vida privada ser tan importante para algunos sujetos puede llegarse a convertir en un ámbito público e incluso hay medios de comunicación que se encargan de hacer que esa esfera que es tan privada del sujeto se vuelva pública solo por el espectáculo y solo por el morbo. Son casos excepcionales, pero que hay que tener en cuenta para mirar todas las perspectivas y todas las aristas que puede tener un mismo tema desde diferentes actores. Listo. Entonces, una vez analizados el tipo de emoción política y el tipo de emoción de valor, hay que analizar el tipo de emoción de hecho. En el tipo de emoción de hecho, hay un ejemplo que ha sido muy discutido últimamente y es: esta casa se arrepiente del proceso de paz de las FARC. Es algo que en Colombia es súper usual para nosotros escuchar este tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque hay un contexto que que está basado en la realidad de lo que está sucediendo en Colombia y que a la gente le parece interesante discutir respecto a si estuvo bien o si estuvo mal firmar ese acuerdo de paz. Entonces, en estas mociones como se arrepiente, se lamenta, lo que nos están proponiendo es ponernos en la perspectiva de una persona que está en desacuerdo y una persona que está en acuerdo con en este caso con el acuerdo de paz de las FARC, y decir cómo esto puede llegar a ser problemático. Entonces, si estamos diciendo que nos arrepentimos, estamos diciendo que algo pasó, ya algo sucedió, y lo que estamos queriendo demostrar es que como estuvo tan mal lo que sucedió, que la única medida que nos queda ahora es arrepentirnos y decir, eso estuvo mal, y a partir de ese arrepentimiento generar toda una serie de medidas y decir como, oigan, ¿saben qué? Admitimos que este error sucedió, queremos empezar a generar soluciones. Eso es lo que se plantea una persona que se arrepiente y que está en la posición de se arrepiente. Ahora, si estás en la posición de no se arrepiente, lo que tú tienes que mirar es, hey, sí se presentó esta situación que es problemática en estos momentos, pero no nos arrepentimos porque lo que esto nos genera, esta información nos genera, o lo que esa situación nos generó, nos da muchas más perspectivas de cómo solucionar posibles problemas a futuro. Y lo que tiene que hacer esta persona que está diciendo que no se arrepiente o que por lo general está en contra de las mociones de arrepentimiento, es decir, ¿saben qué? Aunque traiga perjuicios, hay muchos más beneficios. Esa será una línea como media de la carga de la prueba que ustedes tienen que demostrar. Y una línea mucho más fuerte o mucho más rígida sería decir, ¿saben qué? No nos arrepentimos porque no hay nada que arrepentirse, está súper bien. Otra moción por la que la gente suele discutir es respecto a esta casa se arrepiente a toda la discusión que se ha generado respecto a la adopción de parejas homoparentales. Y ahí vuelve nuevamente el sistema de pensar en las personas, en los stakeholders afectados. No nos arrepentimos, posiblemente en este caso, porque las personas normalmente no discutían respecto a los niños que no tienen hogar, a los niños que son adoptados, y tuvo que llegar esta discusión a demostrarnos que hay un actor, que es un actor pasivo en este caso, que está siendo afectado indirectamente e incluso directamente porque no tiene una familia real, y que ustedes solamente se preocuparon de este actor cuando hubo un externo, un tercero, que dijo como, oigan, quiero conformar una familia. Entonces, no nos arrepentimos porque a través de toda esta discusión, por más mal que bien que tenga, por más discriminación que se haya presentado contra las personas homosexuales, o por más defensa o más cosas positivas que se puedan traer a la hora de presentar esta discusión, volvimos a realzar la importancia de este actor que estaba siendo olvidado. Entonces, no nos arrepentimos, es encontrarle un aspecto positivo a esta posición de arrepentimiento, esa posición de que se cometió un error. Ahora, si ustedes quieren demostrar en una opción de valor que, de hecho, que algo es más importante que lo otro, hay que mirar, basarse mucho en la realidad. Entonces, nuevamente llega la recomendación: si ustedes no están informados y si ustedes no tienen un conocimiento amplio de lo que está sucediendo en la sociedad, en la realidad, es muy difícil que ustedes puedan afrontar una moción de valor, de hecho, y lo más recomendable aquí es que ustedes se sienten en la posición de un ciudadano normal, no razonable promedio, porque no conocen, bueno, no estoy de acuerdo con el término razonable promedio, pero una persona, un ciudadano de la calle que se podría sentar a pensar sobre esta posición, porque es que yo creo que mi perspectiva personal respecto a debate es que lo que llega a ser más persuasivo es lo que más se acerca a la realidad y con lo que la gente se pueda llegar a sentir más identificada. Tanto en mociones políticas como en mociones de valor, como en mociones de hecho, cuando yo estoy en la capacidad de
ponerme en los zapatos del otro, y cuando yo estoy en la capacidad de ser racional y de no solamente pensar desde la postura egoísta de lo que a mí me afecta, sino de lo que el otro le puede afectar, ese tipo de construcción de un esquema mucho más amplio que tiene ramificaciones de los diferentes involucrados y de las diferentes afectaciones y costos y beneficios de lo que se presenta en un espectro amplio, es lo que puede generar pues como en el juez y en los otros debatientes, entender que tú tienes un conocimiento mucho más amplio de las necesidades del caso que se está planteando a través de una moción. Entonces, cuando nosotros nos estamos planteando estos factores involucrados, los stakeholders que están involucrados a través de esa esfera de lo público y lo privado que vimos anteriormente, lo que podemos notar es que tenemos un conocimiento mucho más amplio, pero ese conocimiento mucho más amplio tiene que ser real, no solamente tiene que ser pues lo que se me ocurrió en ese momento, pero incluso si no tenemos un conocimiento de lo que sucedió en ese momento, sí podemos plantearnos y basarnos en la realidad de las cosas para poder exponer o poder congeniar estos argumentos que estamos presentando con posibles situaciones de la realidad. Y vamos a esta a esta cuarta parte, y es cómo hablamos de el impacto dentro del caso. Muchas veces pasa que si somos cámara baja, nuestra cámara alta ya planteó ese caso que nosotros habíamos estructurado, es decir, tiene esta misma maqueta, necesitamos un plan de emergencia porque nos robaron el caso, porque en nuestro caso lo expusieron en cámaras altas y ahora nosotros ¿qué podemos hacer? Bien, si ya expusieron todos los actores involucrados y ya pensaron en todas las perspectivas de las personas que están involucradas, tanto en lo público y en lo privado, y dentro de la esfera de lo público, lo privado corporativo y lo público y lo internacional, lo único que nos queda hacer es pensar en el impacto que eso puede tener en la realidad. Y nuevamente, la realidad, el conocimiento de la realidad es súper importante a la hora de establecer un impacto real. ¿Por qué? Porque las personas que están juzgándote también son jueces y también son personas reales, perdón. Y esas personas pueden llegar a persuadirse a través de entender cómo en la vida de una persona algo puede afectar. Entonces, cómo en la vida de una persona real, común y corriente puede afectar que, no sé, se me ocurre en el caso de, bueno, el último que estábamos hablando, que era el proceso de paz, cómo en una persona real puede afectar el proceso de paz y cómo esto pudo generarle afectaciones reales y cómo va a cambiar su vida, o en el caso de políticas, cómo puede cambiar la vida de una persona que una política se implemente o no. Es decir, si nos vamos a lo micro, en el impacto micro, hay una afectación directa, y que es que esta persona no es la única persona en el mundo. Hay miles de millones de sujetos que se van a ver afectados y que su vida cotidiana, interna, personal, desde la esfera más pequeña de lo privado, que es lo personal, se está viendo afectada. Puede ser persuasivo o llega a ser persuasivo para los jueces y para los otros debatientes entender esta afectación y entender este impacto que tendría esta medida o este debate respecto a su vida. También tenemos que mirar cómo este impacto podría llegar a ser macro, cómo una política puede llegar a afectar, por ejemplo, una minoría, que las minorías es como la carta, el as bajo la manga que tienen generalmente los equipos norteamericanos o los equipos que están involucrados en este circuito angloparlante, y es como, hey, esto genera una afectación a una minoría. Y cuando estamos hablando de una afectación a una minoría, estas minorías pues generalmente tienen una protección especial porque se están vulnerando y se están afectando sus derechos. Así que si tú encuentras la manera de, dentro de tu caso, incluir un impacto a minorías, que ojalá la Cámara Alta no lo haya robado, ese impacto a minorías también llega a ser muy persuasivo porque pues obviamente la gente por lo general tiende a ser políticamente correcta y prefiere no vulnerar a las minorías porque ya están protegidas constitucionalmente por lo general. Entonces, tenemos la primera carta, y es pensar en el impacto en el sujeto. Segunda carta, que es pensar en el impacto a las minorías. Y una tercera carta que también llega a ser tal vez más de tener datos específicos, de mirar cómo puede afectar a la generalidad de la población. Es decir, si un cambio se está haciendo muy abruptamente y que puede llegar a ser problemático para la población, es ideal no hacerlo que hacerlo. Entonces tienen que demostrar cómo ese impacto llega a ser tan negativo para la sociedad que va a generar más repercusiones negativas a la hora de la relación social dentro de todo el entorno en el que nosotros nos estamos viendo involucrados a la hora de proponer un cambio, o a la hora de proponer una discusión, o a la hora de llegar a proponer una solución a un problema. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es, primero,
que hay diferentes tipos de emociones y lo que primero que tú tienes que hacer a la hora de leer la emoción es, bueno, internar la emoción y saber de qué está tratando de hablar, buscar ese espíritu de la emoción, o bueno, no espíritu de la emoción porque es muy ambiguo, pero sí mirar de dónde creemos que nace esa emoción y por qué creemos que para el equipo de adjudicación es importante ponerla en nuestro debate y ponernos a debatir respecto a este tema porque, pues, por lo general son personas que saben mucho y que tienen mucha experiencia y que quieren ponernos a debatir cosas de la vida real o cosas que les parecen que son importantes que los debatientes sean capaces de defender y sean capaces de conocer o que deberían conocer, ya que son universitarios y personas que se están formando y los supuestos líderes del futuro. Así que pensar en ese problema que llevó a plantear esa moción es súper importante porque así tenemos recursos para poder basarnos en la realidad de las cosas y tener un discurso mucho más persuasivo basados en la realidad. Entonces, una vez nos sentamos y tenemos en nuestra mente la moción y cuál es el problema que está tratando de resolver, también hay que mirar qué tipo de emoción es, si es política, si es de valor o si es de hecho, para empezar a plantear la estructura. Es decir, tenemos que mirar estas necesidades de solucionar un problema o el problema que se quiere proponer y esta necesidad de mirar qué tipo de emoción se está proponiendo, porque no es lo mismo debatir una tesis política donde pues se pueden generar medidas para un cambio inmediato que una tesis de valor donde pues únicamente estamos mirando pros y contras y beneficios y perjuicios, y a la hora de estructurar tu caso es mucho más importante pues dentro de una emoción u otra ver cómo lo vas a estructurar. Pues no le vamos a poner toda una política completa de vamos a pasar por tantos tales y tales pasos para poder llegar a solucionar el problema, una moción de hecho o una moción de valor, porque no lo amerita, no lo justifica. Pero asimismo, pues no hay que dejar estas cosas de lado a la hora de debatir una moción política. Entonces, tienes estas dos necesidades de qué se está pidiendo que debatamos, cuál es el tipo de emoción que necesitamos estructurar en nuestro caso. Ahora lo que tienes que hacer es sentarte con tu compañero y empezar a pensar pues los argumentos más obvios que se puedan ocurrir. Generalmente son los que nacen en los 3 primeros minutos de discusión, pero una vez descartamos todos los argumentos obvios y que creemos que ya tenemos un caso estructurado, el punto es preguntarnos qué pasa más allá de qué otras personas. Entonces empezamos con qué otras personas están involucradas y podemos empezar a explorar las esferas de lo público y lo privado, las esferas del contexto de lo público estatal, de lo privado organizacional no corporativo, de las relaciones internacionales que se puedan presentar a partir de eso, y a través de este análisis de las dos esferas podemos pensar qué otros actores involucrados hay, qué afectaciones hay y qué impacto tiene, cómo se puede llevar esto a la realidad para mirar el impacto real que esto pueda tener dentro del debate que nosotros estamos planteando. Listo, entonces una vez tenemos como todo este caso estructurado y ya sabemos cómo vamos a ir en nuestra línea argumental y tenemos muy clara en nuestra mente la estructura y esa maqueta que le vamos a llevar a los jueces a decirle como, oiga, esta es la mejor solución a su problema. Lo que sigue es pensar, y ese es como el último consejo, el consejo final que les doy, es pensar en los argumentos y en la estructura de caso del otro equipo. Y es, el otro equipo también quiere ganar igual que usted. Usted necesita esos 3 punticos, el otro equipo también, entonces piense qué se les puede ocurrir a ellos dentro de su estructura, qué necesidades creen que puedan encontrar y qué problemas y soluciones al problema pueden encontrar en su contraparte, para que ustedes traten de abarcar a través de su discurso ese problema y otros problemas. Puede suceder que ustedes efectivamente le estén robando el caso a la oposición y les estén solucionando el problema a través de su medida y a través de sus argumentos, o puede suceder que ustedes, pues, la contraparte tenga un caso totalmente diferente, otros actores dentro de su afectación de stakeholders pensados, pero ustedes aún así están mirando las diferentes caras de la moneda y eso les puede llegar a ayudar a pensar en refutaciones a la hora de plantear el debate. Entonces, como que estructurar muy bien en su mente lo que ustedes van a decir y en qué plano, en qué marco de las cosas se están planteando es súper útil a la hora de hacer esta estructuración de casos. Entonces, como que estos son los consejos que yo creo que son más útiles a la hora de hacer esta estructuración de caso. Cada equipo tiene su estrategia diferente, cada equipo tiene su estructura argumental diferente. Si ustedes creen que la estructura de una afirmación, razón, ejemplo no es suficiente y quieren incluir a ese ejemplo un impacto, es bienvenido. Si ustedes creen que solamente una afirmación no basta, sino que necesitan varias afirmaciones, varios razonamientos y todo se puede encajar a través de una evidencia, es útil, sirve. Y de hecho lo que hacen los mejores equipos a los actuales campeones pues del CEMUDE, que son Antonio y Javier,
lo que hacen es que ellos tienen su propio sistema de argumentación y ellos tienen su propio esquema que se crearon a través de sus necesidades y de cómo ellos quieren estructurar sus discursos. Entonces, si ustedes quieren empezar a trabajar en esta estructura de casos y tener un mapa mental mucho más claro de lo que ustedes quieren hacer y lo que ustedes quieren presentarle al juez, la recomendación es estructuren un método de argumentación que se adapte a partir de sus necesidades, pero que llegue a ser persuasivo. O sea, tienen que evaluar como, esto me sirve, y si algo les sirve y les es útil y les puede servir para exponer mejor y para que a las otras personas las convenza más, utilícelo. Por más que no sea Toulmin, por más que no sea el típico ARE, por más que no sea AREL, o por más que no sea un sistema inductivo de argumentación, úsenlo porque eso es lo que genera que ustedes estén mucho más apropiados de su discurso y que su caso quede mucho mejor planteado. Es decir, en este caso en el que ustedes son estos arquitectos, nuevamente vamos a la referencia del arquitecto que está planteando una casa, ustedes tienen que mirar con qué material trabajan. Si lo suyo no es el hormigón, si lo suyo es como el concreto, pues ustedes deciden. Y este material y estos productos para utilizar en su maqueta y en su construcción son en últimas los métodos de argumentación, los tipos de argumentos que ustedes quieran utilizar, pero pues obviamente tienen que pensar más allá de cómo vamos a utilizar las herramientas que tenemos, cómo vamos a utilizar este modelo de argumentación, sino es a través de una estructura lógica que sea fácil de seguir para el juez. Entonces, teniendo una estructura mucho más organizada que ustedes puedan presentar al juez y sobre todo enumerando y enunciando lo que ustedes están haciendo dentro de su caso, creo que es lo ideal para que ustedes tengan como ya los tips básicos de qué deben hacer a la hora de pues plantear un caso, presentar un caso y ojalá ganar el caso. Que estén muy bien y nos vemos ojalá en Semude o en un próximo torneo o en un próximo video que se pueda hacer para esta academia virtual. Un abrazo.